Buenas noches. La verdad que uno que no sabe nada de economía, escucha y dice, bueno, está bien, arreglaron con el FMI. Salió la ley, el FMI terminó aceptando ese acuerdo, ya desembolsaron o están por desembolsar no sé cuántos miles de millones de dólares. ¿Qué significa eso? ¿En qué puede repercutir en la economía diaria? Porque la estrategia de guerra contra la inflación vemos que no está dando muchos resultados. Hace poquito que empezó la guerra, démosle un poquito más de tiempo, pero hasta ahora no estamos viendo resultados. ¿Y qué significa que no entramos en default y que arreglamos con el fondo? ¿Qué significa esto de que, pero en realidad lo que arreglamos ya es viejo porque con los precios del combustible que nos van a venir a revisar las cuentas cada 3 meses? Probablemente si usted tiene menos de 45, 47, esto no lo recuerdo, pero ya lo hemos vivido en la década del 90 con las revisiones del fondo. Pero ¿qué significan hoy? Después de los auspicios estamos con Gisela Veritier, que nos va a explicar paso a paso de qué se trata esto del fondo, por qué necesitábamos ese auxilio y en qué puede repercutir en la cotidianeidad nuestra. Buenas noches, Gisela, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué significa todo este berenjenal que para los que no entendemos de economía ya estamos tan confundidos que ya no sabemos más qué escuchar? Convengamos que hay todo un run run, ¿no? En el momento que está viviendo el país y en esta coyuntura, un run run de mensajes, ¿en qué nos afecta como ciudadanos que no hayamos ido al default y que hoy tengamos este dinero que el fondo se supone que ya transfirió? Digo, porque si íbamos al default no íbamos a tener para comprar gas, no íbamos a poder tener gas en el invierno. No fuimos al default y la verdad que lo que se escucha es que tampoco vamos a tener gas. Entonces, a nosotros, a los de a pie, al ciudadano común, ¿en qué nos repercute todo esto? Bueno, la verdad que tenemos que analizar, vamos a unos meses un poquito más atrás, ¿no? Donde veíamos que todo ese sector llamado el mercado, veíamos como que venía bastante convulsionado, ¿no? Y el otro sector que se llama el Estado, justamente venía con una situación en la cual seguía perdiendo las reservas internacionales, sí, que es esa rueda de auxilio que tiene el país ante ya sea embates externos o para poder financiar las importaciones que necesitamos para el crecimiento económico. Recordemos el dólar blue, lo nervioso que estaba, porque sí, el dólar oficial, con la cantidad de cepos que tiene y cada vez más cepos, se lo venía reforzando, estaba absolutamente atado, ¿no? Pero sí veíamos ese dólar incertidumbre, que era el dólar blue y que también se sumaban los otros dólares paralelos, en donde estaban reflejando esa situación de nos quedamos sin nafta, ¿no? Entonces nos quedamos sin nafta y en realidad para este año, si no hubiéramos acordado con el fondo, teníamos vencimientos por 19.000 millones de dólares con unas reservas del Banco Central para pagarlos contablemente negativas. Claro. Entonces, realmente, de no haber llegado a este acuerdo, donde hay muchos que dicen que no fue lo suficientemente fuerte para lo que era un acuerdo con el fondo. De hecho, algunos se quedaron con gusto a poco y otros se quedaron con gusto a nada. Entonces es justamente en el medio donde no se aplicaron las reformas que unos hubieran querido, pero tampoco se aplicaron, digamos, los beneficios de fondo que otros hubieran esperado. O sea, es un acuerdo que es muy favorable en el corto plazo. Y vos me preguntabas recién, Vivi, cómo afecta al ciudadano de pie. Si nosotros hubiéramos caído, ¿no?, en una situación de no pago para los meses subsiguientes, para este año, ¿no?, porque en realidad hubiéramos caído en una situación de no pago porque no teníamos esa plata para pagar, todas las variables económicas y financieras hubieran empeorado.
y eso hubiera impactado en el crecimiento económico, que nos afecta absolutamente a todos, en el trabajo, en el consumo, en la vida diaria de todos, en las variables que tienen que ver la inflación. Si hubiera sido la inflación como ya la tenemos alta, se espera un 55% hacia fin de año, hubiera sido peor todavía. Y bueno, y consecuentemente la pobreza, el desempleo, es decir, todas las variables económicas, financieras, sociales hubieran empeorado. Ahora, este acuerdo no es un acuerdo que solucione el gran problema de la Argentina en el mediano plazo, que tiene que ver con justamente estos desequilibrios macroeconómicos que venimos trasladando gobierno tras gobierno, años tras año, y que en definitiva no están contemplados en este programa del fondo tal cual fue firmado. No sé qué pasará en las subsiguientes visitas trimestrales que decías, ¿no? ¿Y por qué dicen que ese programa ya quedó viejo? ¿Por el tema de Ucrania? ¿Por el tema de los subsidios? Que bueno, dentro de lo que se pide para llegar a cierto equilibrio fiscal, es bueno, tratar de ahorrar, digamos, achicar el gasto público. Esa sería la gran receta. ¿No? Obviamente, sí, no. Gradualmente, que esa era a lo Milei no, porque explota el país. No. Bueno, y decía, pero justamente fue una palabrita que resaltaron mucho, ¿no? El tema de la gradualidad del gasto, ¿no? Pero vos sabés, Vivi, que ahí en realidad lo de las tarifas estaba contemplado, incluso era una de las situaciones que ya estaba contemplado analizando. En el presupuesto que después no se aprobó, pero ya estaba. Estaba. Y por otro lado, también veíamos, ¿no?, cuando analizábamos los economistas los distintos factores que puedan reducir la inflación para el 2022 y 2023, el tema tarifario era un punto que puede hacer tambalear, digamos, cualquier plan económico, porque impacta directamente en, no solamente en el bolsillo nuestro, de cada uno, que vamos a tener que pagar servicios más caros, reduciendo el poder adquisitivo, sino también en el costo de producción, ¿no? Entonces, y eso se termina trasladando al consumidor. Sí. Pero cuando en enero se llega al acuerdo, días antes de un gran vencimiento que teníamos y que no íbamos a poder pagar, realmente no teníamos en cuenta que Putin iba a invadir Rusia un mes después. Iba a invadir Ucrania. Perdón, iba a invadir Ucrania un mes después, ¿no? Claro. Entonces, ahí la invasión de Ucrania creo que dejó a toda la economía global en jaque, donde, bueno, allí estamos viendo que está produciendo impactos en el precio de los alimentos. Hoy los precios de los alimentos están en valores récord históricos. Y lo que pasa es que el segundo productor de trigo del mundo es Ucrania. Exactamente, ni hablar del combustible. Y bueno, y el petróleo, gas. El gas. ¿No? Entonces... lo que decías recién del gas, ¿no? El gas, en su mayoría, el gas en Argentina es importado. Sí. Actualmente, ¿no? No sabemos en el futuro si realmente esto va a poder ser subsanado, pero hoy la situación actual es que el gas es importado, con precios que están superando los récords históricos. Esto también, estos costos, que a su vez se le suman a los de las tarifas, se vuelven a trasladar en los costos productivos. Con lo cual, el consecuente, digamos, impacto, doble impacto que no era tenido en cuenta en enero, ¿no? Claro, pero en realidad ahí hay un juego, porque tal vez se saque un poco de subsidio a la tarifa, pero en realidad ya es como que sigue siendo lo mismo, porque con semejante precio que tiene ahora... Claro. Entonces, es el doble factor, como que no se nota. El factor no contemplado. Claro, es como que no se nota. Lo vamos a notar nosotros. Exacto, en el bolsillo se va a notar. En el bolsillo se va a notar, pero en las cuentas fiscales no. Porque antes pagabas 50 y ahora pagás 100. Entonces, bueno, entonces ahí hay que ver finalmente cómo ¿cuál es la variable que se puede mover para poder tener las cuentas con esta gradualidad, pero a su vez que tampoco el país vuele en pedazos? Bueno, porque en realidad ahí también hay una cuestión que tiene que ver con el tema de las reservas internacionales, ¿no? La plata que nos van a prestar ahora no va a ser para inyectar a desarrollo, no va a ser para inyectar tampoco en estructura productiva, sino que en definitiva va a ser para que el fondo presta para pagarse. Sí, señor. ¿No? Hasta que pasen esos 2 años y medio. Presta para asegurarse que le paguemos. Exactamente, para no caer en el default en estos 2 años y medio. Y bueno, en realidad ahí viene toda la cuestión de qué vamos a hacer en estos 2 años y medio, ¿no? Y esta es la pregunta que me hago yo. Porque la clave aquí, tanto para atacar la inflación como para poder hacer, digamos, que la economía funcione, es cómo fortalezco con recursos genuinos la economía, ¿no? Y esto es con divisas genuinas.
Mucho se habla, bueno, de que la inflación tiene este problema que tiene que ver con la emisión monetaria o en realidad la demanda producto del plan Platita que se implementó el año pasado con emisiones récord, pero tampoco hay una oferta que sea estimulada para poder hacer que ese círculo fluya, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa oferta fluya? ¿Dónde están las inversiones extranjeras directas que necesitamos para eso? ¿Dónde está el fomento a las exportaciones que necesitamos para que eso fluya, ¿no? La verdad es que desde octubre del año pasado hay leyes muy importantes pendientes de aprobarse en diputados y en senadores con respecto a minería, hidrocarburos, automotriz, que serían muy importantes a los efectos de poder obtener esas divisas genuinas y que no están siendo aprobadas, ¿no? Ni siquiera, o sea, tratadas, ni hablar, deberían estar siendo tratadas con urgencia. Y recién quedó como ahí el tema este que decís, ¿qué hacemos en estos 2 años? Hay economistas que dicen que es la gran oportunidad. Desde tu visión, ¿qué opinas? Bueno, es la gran oportunidad ¿en qué sentido? En el sentido de decir, borrón y cuenta nueva, conseguimos los recursos para ese cuello de botella y bueno, entonces ahora ¿qué vamos a plantear para poder hacer que se salga de este escollo, ¿no? Con este arreglo es como si durante 2 años no tendríamos que poner la plata nosotros, porque ya la tenemos. Hay que ponerla después, ¿no? Hay que poner, no. Es como cuando sacas un crédito y te dicen que tenés 2 meses, 3 meses, bueno, en este caso, de gracia, bueno, acá tenés 2 años de gracia. Exacto. Bueno, ahora esos 2 años, ¿cómo haces para después poder pagarla? Se necesitan en realidad contundencia en las medidas, ¿no? Por ejemplo, hablando de la inflación. Y lo que pasa es que para tener contundencia en las medidas tenés que tener poder político. Pero más allá de eso, la política económica también tiene que ser implementada y manejada, ¿no? De cierta manera. Y eso es el Estado, el Ejecutivo, el que tiene la potestad de eso. Incluso más allá de los acuerdos que se tienen que votar, por ejemplo, con este nuevo impuesto y demás que serán tratados en diputados y senadores, pero el manejo de la política fiscal lo tiene el gobierno. El manejo de la política monetaria lo tiene el gobierno, el manejo de la política cambiaria lo tiene el gobierno. Independientemente, o sea, y esas son las 3 cuestiones importantes que yo digo, ¿qué va a pasar con eso, no? Porque eso también va a ser lo que influya después directamente en esta variable que tiene que ver con la inflación. El problema de la Argentina hoy tiene que ver con el problema histórico de falta de dinero y que nos lleva a que en definitiva terminemos endeudados o con una presión tributaria altísima o con una emisión monetaria tremenda porque no tenemos cómo financiar, ¿no?, el gasto público y después también el resto de los movimientos. Entonces, ¿qué medidas tomamos con contundencia? Y no hablo de batallas épicas, no. Ni luchas para una determinada guerra, ¿no? En realidad, para mí el concepto de guerra es guerra, con la contundencia que eso implica, ¿no? Y que en definitiva implica ver, bueno, en un problema tan complejo, por ejemplo, como es la inflación, cuáles son todas las causas, multicausal, como ya dijo el Fondo Monetario Internacional, como está diciendo el gobierno, bueno, ¿cuáles son esas multicausas? ¿No? Porque en definitiva vemos sectores que dicen que es una sola causa y que hay que atacar esa causa. Y mismo este gobierno está diciendo que es una sola causa y va a esa causa, ¿no? Ahora es psicológico. Bueno, apareció otra, ¿no? Sí. Bueno, en esta multicausalidad van a aparecer. Claro. Nos vamos a encontrar hasta con un diputado que presenta un proyecto para dolarizar la economía. Bueno, estas cuestiones, que es un tema recurrente y que siempre salta, ¿no? Que ya estamos acostumbrados en la economía argentina, que salta este tema cliché. Sí, además... digamos, sin evaluar las ventajas y las desventajas. No, y la gente cree que dolarizar la economía es volver a la convertibilidad del 1 a 1, cuando en realidad era el 1 a 1, no los últimos 3 años o 4 de la convertibilidad, sino los primeros 2 o 3. No es eso dolarizar. Dolarizar es perder la soberanía de tu moneda directamente. Bueno, que ahí están las desventajas, ¿no? Por eso cuando uno habla de las ventajas, o sea, de dolarizar, también hay que ver cuáles son las desventajas. Todo tiene ventajas y desventajas. O sea, toda política económica tiene ventajas y desventajas. Ahora, volviendo con respecto a esto que decías de dolarizar, ¿no? Dolarizar en realidad, primero es eliminar este uso de estas 3 políticas que hablábamos, fiscal, monetaria y cambiaria, eliminar el uso de la política monetaria, que en realidad es una de las herramientas más importantes de los gobiernos para poder estimular la economía o desestimular la economía según
como se vaya viendo, digamos, las necesidades o en realidad cómo se vayan dando las situaciones económicas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, que la utilizan Sí. para manejar la tasa de inflación. Sí. Entonces, estamos viendo que ahora el Banco Central de los Estados Unidos está a punto de aumentar la tasa de inflación, la tasa de interés, producto de la inflación del 7% del año pasado. Entonces, digamos, no es un dato primero menor a desdeñar. No. La Unión Europea, cuando fue la crisis del 2008, los países no pudieron manejar cómo salir de la recesión y estuvieron más de 10 años en recesión, producto de que no podían manejar su política monetaria, estaban atados al euro. Sí. Entonces, realmente no es un análisis liviano, ¿no?, el que hay que hacer. Por ejemplo, lo otro que no pueden manejar es el tipo de cambio. La economía nuestra, la economía argentina, vive justamente con el tema de poder devaluar para darle rentabilidad. Además, ¿no? me tiraste la palabra, devaluar. Si dolarizáramos hoy, ¿a cuánto se iría el dólar, digamos? Sería el equivalente más o menos, no sé, ¿a cuánto? ¿A 2.000 pesos? Vos sabés que has tocado un punto que porque no tenemos... No muchos lo analizan, ¿no? Y en definitiva, cuando se habla de dolarizar... Se habla de una devaluación del 1000%. Y porque una vez que dolarizás no podés manejar más el tipo de cambio. Y claro. Entonces, ¿cómo haces para dotar de competitividad? Ahí está, para llegar a decir, bueno, sí, dolarizamos. Bueno, pero entonces estos 10 pesos que tengo yo, ¿cuántos dólares equivalen? Estos 100 pesos que tengo yo, ¿cuánto? Porque allí, no hay dólares para que vos me los des en la mano. Pero suponte que los haya y que digo, bueno, hoy el dólar va a valer, no sé, hoy está, no sé, el dólar blue 200 pesos, lo vamos a poner en 600 porque sabemos que nunca más lo vamos a poder tocar. Eso va a producir un efecto pass-through en los precios también, ¿no? O sea que en definitiva la ventaja de la convertibilidad del 1 a 1 tuvo que ver con la credibilidad en ese plan. Señor. El tema es, yo dolarizo ahora, ¿van a creer en ese plan? Supongamos que yo pongo el tipo de cambio lo más competitivo posible porque sé que nunca más lo voy a poder dolarizar, ¿no? Pongo el tipo de cambio en 600, se me va a producir un desfasaje en los precios también, ¿no? Y después de eso, una vez que se pierda la competitividad esa, ¿no?, ya no puedo manejar más la competitividad como fue en los 90, donde las exportaciones no podían ser estimuladas tampoco, ¿no? Y la economía empezó a entrar hacia el fin de la convertibilidad en una situación donde estábamos en recesión económica, donde no teníamos manera de manejarla en términos de poder inyectar. Y tampoco me eliminó el déficit fiscal, acordate de los 90. No, por favor. ¿No? En los 90 en realidad no eliminamos el déficit fiscal, terminamos endeudados también. Sí, entonces, con el corralito. ¿no? Es un sueño y tampoco hay experiencias en el mundo sobre economías tan grandes como la Argentina que se hayan dolarizado, y que ¿no? haya Con la sido cantidad un de éxito. sectores productivos, con la cantidad de entramados que tienen, con la cantidad de cuellos de botella que tiene también, no hay experiencias, ¿no? Entonces, es una, digamos, puede ser muy lindo para decirlo, pero en realidad hay que estudiarlo más en profundidad, ¿no? Y nos quedan 2 segundos. Este proyecto que no tuve oportunidad todavía de leerlo, de los que tienen viviendas en el exterior o capitales en el exterior o propiedades en el exterior que no tienen declaradas, que alguien los tiene que mandar al frente para que el Estado sepa y entonces le cobran. ¿Qué es eso? Bueno, la verdad que es por lo que se ve, primero, bueno, proviene de un sector radicalizado del kirchnerismo, ¿no? En segundo lugar, parecería ser una propuesta de blanqueo encubierto, pero más por el lado punitivo que por el lado propositivo, como fue el de Macri, ¿no? Que el de Macri fue muy exitoso en ese momento, bueno, y en este en realidad me parece que es un planteo más de tipo político que de tipo económico, porque lo que se busca en definitiva es mostrar una propuesta alternativa por haber votado en contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si bien va a llevar a debate, a situaciones de controversia y demás, tiene que ser votado en diputados, que diputados la verdad que está bastante igualitaria la cuestión, con lo cual yo no veo que esto pueda llegar a ser realmente implementado, porque lograr los acuerdos para ello no creo que los puedan llegar a obtener, ¿no? Y además que no depende solo de ellos, sino también que depende tanto de externos como de internos, ¿no? Internos, diputados. Y externos, digo, el Fondo Monetario Internacional se va a querer prestar a eso, lo va a querer hacer, va a querer, no sé si las instituciones son las apropiadas, pero bueno, es una cuestión que me parece que internamente nace, no sé si nace, y externamente no sabemos. Y además, escuchaba esta mañana algunos constitucionalistas que, bueno,
hay algunos artículos que rozan la inconstitucionalidad con el tema de la propiedad privada y demás. O sea, no es tan simple esto de Claro. si tenés algo y no lo declaraste, y no sé, no. Claro. Pero esto de la figura del soplón, como dicen ellos, de alguien que vaya y que diga, yo sé que vos tenés una propiedad en el exterior y no la declaraste, es como muy surrealista todo. Bueno, digamos que es el otro extremo de la dolarización, ¿no? Claro, 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 sí, Tenemos ahí los dos proyectos punta, digamos, de los dos extremos, ¿no? sí, 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 en eso estamos. Algo en el medio no hay, no tenemos nada. Y bueno, ahí está el desafío que estábamos hablando, ¿no? Claro, Realmente este gobierno creo que tiene muchos desafíos y le falta, digamos, creo que sí este año tiene la oportunidad esta de jugarse la bala de plata, tomo estas palabras que sí. dijiste vos, ¿no? Donde realmente implemente las medidas que deba implementar, no solamente para bajar la inflación, sino también para hacer que la economía crezca, que la verdad es que vemos que Que empiece la rueda productiva a moverse. a moverse y que eso derrame, ¿no? Que esto es Mm. una cuestión central, sobre todo para lograr ese círculo virtuoso que no hemos podido lograr en los últimos años, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Viviana. Ya sabemos que a pesar que no entendamos mucho, que no sepamos ni quiénes son los países a veces que conforman el Fondo Monetario Internacional, que no tengamos por ahí, por lo menos yo no la tengo, la capacidad de imaginar 45.000 millones de dólares todos juntos, eso que pasa repercute en todo. Como dijo recién la licenciada, repercute en los precios, repercute en la pobreza, repercute en el desempleo, repercute en la productividad. Así que me parece que está bueno esto de informarnos un poco, entender un poco más por qué había que llegar a un acuerdo, por qué era importante no caer en default y saber que tenemos estos 2 años de oportunidades para poder mínimamente ordenar las cosas para poder salir adelante. ¿Y sabe por qué le digo saber? Porque si nosotros sabemos eso, se lo podemos exigir a las autoridades. Por eso es importante que leamos y que nos informemos. Y que si hay algo que no entendemos, busquemos la forma de entenderlo. Porque de la única manera que yo le puedo exigir a la autoridad es sabiendo lo que voy a pedir, lo que estoy necesitando, lo que haría falta hacer. Primero, tratando de informarme, leyendo, estudiando. Y segundo, involucrándome. Porque la verdad que la situación está cada vez peor en este país. Y la única forma de que salgamos adelante es sin grieta, es entre todos, es con un objetivo que vaya mucho más allá de los desacuerdos y que lo único que nos importe sea salir adelante. Cada uno desde su lugar, tratando de poner el granito de arena, me parece que es posible. Buena semana, buenas noches.